¿Con qué euforia y entusiasmo debo de ministrarle a mis hijos fe? Entonces Pablo le dice a Timoteo: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Provoca una vida espiritual. Le está diciendo Pablo a Timoteo: quiero que te avives, no te adormezcas, no te distraigas, no caigas en la tentación de vivir una vida sin la presencia de Dios. Porque donde Dios no está presente, el usurpador viene a dañarle la vida a los matrimonios y a las familias. Aquí tenemos que provocar, diga conmigo, el avivamiento no se espera. El avivamiento espiritual, vamos, el avivamiento espiritual se provoca. Yo provoco la bendición. Que venga la bendición de Dios a mi casa. Entonces, el apóstol Pablo termina este versículo diciendo: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. La cobardía no permite que la gente, aún con todas las cualidades que tenga, pueda triunfar. La cobardía hace que la gente renuncie a su gran llamado y al gran propósito y a la proyección de vida. Observe claramente que si a un niño se le enseña a tener miedo, va a vivir con esos temores. Por eso yo siempre debo de revisar en qué área puedo estar ministrando fe a mis hijos. Fe en el área espiritual, en el área emocional, para ser un mejor esposo, un mejor padre, un mejor pastor, un mejor amigo. En el área económica, levantándome temprano, observando y enfocándome en las metas materiales. En el área física, trayendo buena alimentación, haciendo ejercicio. Y me voy a abstener de comer a medianoche. En el área de la salud, eso es importante. En el área intelectual, en cada área donde hay fe, siempre se van a lograr y alcanzar grandes resultados. Esa es la vida de herencia de fe para nuestros hijos. Aleluya, gloria a Dios. Dice que no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. En cada área donde el miedo esté trabajando, la fe no puede funcionar. Recuerde eso. Lo primero que me pregunto es: ¿está trabajando mi fe en esa área o el miedo me quiere detener, paralizar y obstaculizar que yo avance? Muchas personas en el 2024 tuvieron miedo de construir, tuvieron miedo de avanzar, tuvieron miedo de dar la mía extra, tuvieron miedo y el miedo los paralizó y no hicieron nada. No avanzaron ni un poquito, no lograron los resultados. El miedo es frustrante, solo deja un mal sabor en la vida de las personas. Y parece como que hay un ciclo repetitivo donde el enemigo, Satanás, conoce las áreas que no hemos superado. Y por eso tenemos que vencer a un contrincante invisible, diabólico, y que no trabaja en forma física sino mental. Por eso se llama mentiroso, porque a la mente le trae cosas que no son. Y observe que el apóstol Pablo dice: Dios nos ha dado espíritu de poder, de amor y de dominio propio. El poder de Dios supera cualquier crisis. Luego habla acerca del amor y del dominio propio. Amor significa aprender a perdonar, porque siempre van a haber personas que nos van a traicionar, que nos van a hacer daño, que van a querer ofendernos. Siempre hay que aprender a perdonar. Perdonar es como un ejercicio que fortalece nuestro ser interior, como cuando un fisicoculturista hace repeticiones una y otra vez. ¿Para qué? Para fortalecerse.
Así el amor de Dios nos enseña a superar crisis en un mundo donde la gente emocionalmente es débil. Y luego dominio propio, porque esto de acelerar es importante, pero frenar también. Es como ir en una autopista con un carro deportivo y a una buena velocidad, pero teniendo buenos frenos. Dominio propio es el valor de saber cuándo hablar, cuándo callar, cuándo decir las cosas o cuándo reservárselas. El dominio propio nos permite a nosotros accionar en medio de la gente con la capacidad de saber hacer bien las cosas. Dominio. Si un hombre no tiene dominio en su casa, entonces el diablo dominará su carácter, dominará esa casa y la pobre familia caerá en la ruina. Y quiero que sigan filmando con esos celulares como lo hicieron hace un ratito. Filmen esto. Esto es importante. Esto les va a ayudar en su casa. Aleluya. Me ha ayudado a mí muchísimo para dar una herencia de fe. Tenemos que avanzar en la vida. Tenemos que lograr las cosas como Dios desea. El lenguaje de los milagros es a través de la fe. Nuestra confesión atrae las cosas que declaramos. Cada mañana tenemos que levantarnos para declarar las cosas que Dios enseña en su palabra, aunque el día amanezca nublado, aunque la situación sea negativa. Tenemos que levantarnos a declarar lo que Dios dice por encima de lo que estamos viviendo. El otro día estaba observando a una persona que le dio cáncer y que fue sanada por el poder de Dios. Y lo primero que le dijeron los médicos es: hace 7 años estaba ese cáncer desarrollándose en tu vida y hasta ahora, 7 años después, lo descubrimos. Entonces esa persona de fe dijo: si hace 7 años se vino desarrollando ese cáncer, quiero saber hoy, a través de la fe en Jesucristo, cómo comenzarlo a combatir. Pero la mayoría de las personas que se les dice tiene cáncer se desesperan y mueren por el miedo o por la ansiedad. Y esa persona comenzó a alimentarse correctamente, a declarar la palabra de Dios diariamente conforme a lo que Dios establece en su palabra. Y meses después fue a hacerse los resultados y exactamente ocurrió lo que la Biblia dice. Esa persona habló el lenguaje de la fe y el milagro sucedió y ya no habían células cancerígenas, porque la palabra de Dios enseña que nuestra herencia a través de Cristo es hablar lo que Dios habla. Hablar el lenguaje de Dios nos enseña a producir milagros. Nuestra confesión nos gobierna. Diga conmigo, nuestra confesión nos gobierna. Lo que la gente dice es lo que le va a suceder. De hecho, es más fácil conocer el futuro de cada familia cuando se observa cómo hablan. Porque dice la palabra del Señor: si quieres ver días buenos, refrena tu lengua de hablar el mal y el engaño. Si quieres ver días buenos, habla el poder de la verdad de Dios. Y aquí hay que actuar con las leyes de la fe en un mundo donde no se cumplen las promesas, en una sociedad donde la gente no sabe si le va a suceder bien o mal. Tenemos que levantarnos con una actitud victoriosa, que nuestros hijos escuchen nuestro lenguaje y cuando ellos oyen el lenguaje de sus padres, actúan en base a cómo se les ha enseñado. ¿Qué les enseñamos con esta crisis del COVID-19? A confiar más en el alcohol, a confiar más en la mascarilla o a confiar más en el Salmo 91. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegarán. Vienen más pandemias. Vienen más pandemias. Y la gente dice: bendito sea Dios que nos salvaron aquellas cosas que nos inyectaron. Y ahora se están dando cuenta que eso es lo que está proliferando: ataques cardíacos. Eso es lo que está trayendo problemas de Alzheimer, y a otras personas les ha dado derrame cerebral y a otras personas les ha dado trombosis. Lo que aparentemente les iba a sanar con una inyección, algunos se pusieron una dosis, otros 2, otros 3, otros 4. Y ese silencio me hace pensar que usted conoce a alguien que hizo eso confiando. ¿Sí? Así escucho a miles, hermano.
estaban bien de salud algunas personas, se pusieron eso y ahora no están bien. Pero hoy es tu día para ser sano. Hoy es tu día para ser sano en el nombre de Jesús. Dios te va a sanar hoy. ¿Ya vieron que lo más importante es tomar una actitud de fe en este día y decir: voy a hablar el lenguaje de Dios y voy a tomar la palabra del Señor, porque el lenguaje de los milagros es el lenguaje que atrae aquellas cosas que Dios ha prometido en su palabra? Si tan solo creo, al que cree todo le es posible. ¿Cómo podemos superar el miedo? Es que la gente se pone a chatear, se pone a ver en las redes sociales todo el día y a mandarse fotos y mensajes. Pero ¿cuánto están leyendo de la Biblia? Por eso es que la gente me dice: pastor, ore por mí. Usted tiene que aprender a orar por usted mismo. Usted tiene que aprender a reclamar su victoria. Usted tiene que aprender a vencer. Satanás está arrastrando a la gente porque la vida de la humanidad está en peligro cuando no se conoce el lenguaje de la promesa de Dios. Cuando yo escucho a las personas decir: a mí me preocupa, no sé qué va a suceder, me causa estrés, yo lo primero que hago es enseñarle el lenguaje de la fe. Y le dije: cambie su manera de hablar y cambiará su manera de vivir. Cuando usted cambia el lenguaje, ahí es donde viene el poder de Dios para bendecir nuestra vida, para acelerar el gozo, la alegría. Dije que hoy es tu día para ver milagros en el nombre de Jesús. El fuego de Dios arde porque hay una herencia que te ha sido dada y que el enemigo no quiere que llegues a ella, porque Jesús nos enseña por medio de su palabra cómo obtener fe. Fe es la palabra de Dios. Entre más leo, guiado por el Espíritu Santo, y leo y hablo el lenguaje de la palabra de Dios, que es la Biblia, entonces mi fe crece y crece, como aquel árbol de mostaza que cuando se siembra es una pequeña semilla muy minúscula. Entre las hortalizas es la más pequeña semilla, pero llega a ser un frondoso árbol. Tu fe crecerá, tu fe se aumentará con el poder del lenguaje, con el poder de las palabras de fe. Cuando hay conversaciones que a usted no le convienen, de personas que ya usted conoce, que abrazan el miedo, el temor, la inseguridad, y que no quieren leer la palabra de Dios, que no quieren hablar la palabra de Dios, que no quieren creer, porque creyente es el que sabe que la Biblia se cumple. Por eso la Biblia dice: al que cree todo le es posible. Y estas señales seguirán a los que creen, a los que tienen fe. Echarán fuera demonios, sanarán enfermos. En el nombre poderoso de Jesús beberán cosa mortífera y no les hará daño. Así que eso que te han vacunado ahí y que te está haciendo daño, hoy se va a ir en el nombre de Jesús y vas a quedar sano por el poder de la palabra. Vas a quedar sano. Gloria a Dios. Vino una muchacha hace 2 noches. Dice que ella fue apuñaleada por su ex esposo en la pierna. Desde entonces hay una arteria que está dañada, y cuando ella quiere caminar rápido, aquello no funciona bien en la circulación de la sangre, siente un grave dolor y aparte de eso se fatiga, pues la arteria quedó dañada por causa de esa puñalada que le dieron en su pierna. ¿Y qué creen que fue lo primero que hicimos? Confiar en Dios. Él restaura las cosas. Dice la Biblia que la fe no tiene límites. El límite está en la mente. El límite está en lo que la gente piensa. Pero si nosotros leemos la palabra de Dios, aprendemos a pensar como Dios piensa, a creer como Dios cree y a hablar el lenguaje de la fe. Entonces oramos y le dije: corra. Me dijo: ¿qué? Corra. Y comenzó a correr por toda la iglesia. Y cuando se detuvo de regreso le dije: ¿qué hay? ¿Hay punzadas? No hay punzadas. ¿Hay dolor? No hay dolor. ¿Hay cansancio? No hay cansancio. Corra. La fe te hace avanzar.
La fe te saca del lugar donde estábamos con miedo y nos hace vivir nuestros mejores días. Por eso viene un año glorioso. Imposible que te detengan cuando la fe opera en tu vida. ¿Qué fue lo que hicimos durante toda la pandemia, Yajaira? Las iglesias estaban cerradas y nosotros todas las noches veníamos a hacer un programa para sacar la señal en vivo a través de Facebook. Y estábamos orando aquí todas las noches. Venían los camarógrafos, venía el personal y estábamos orando en vivo todas las noches. No permitas que el enemigo te arrincone, porque tu fe hoy va a subir de nivel en el nombre de Jesús. Va a subir de nivel tu fe. Una fe triunfante. Y no seamos arrastrados por opiniones ni por ideas que la gente ha fracasado y quieren que otros fracasen. Ahora revisamos el poder de la palabra de Dios y decimos que nuestra confesión nos gobierna. ¿Qué estoy confesando? ¿Ha visto usted una persona que ha salido adelante, que ha luchado en la vida y que ha logrado materialmente algo? ¿Ha observado usted que algunos se levantaron de la pobreza más terrible, de situaciones muy críticas, de limitaciones económicas? Algunos andaban con un carretón de madera por las calles y luego llegaron a tener grandes fortunas, pero jamás ninguno de ellos se levantó con una mentalidad pesimista. ¿Por qué creen que no se levantaron con una mentalidad pesimista? Porque el pesimismo eleva el cortisol. Y cuando la persona es pesimista, entonces hay un desequilibrio hormonal, nervioso, desestabiliza la vida de las personas y lo que le trae son enfermedades. Pero tan pronto la gente que comenzó a pensar, voy a salir de aquí, voy a avanzar, así como se ven aquellas gradas en mi mente, voy a ir escalando poco a poco hasta lograr las metas en el nombre poderoso de Jesús. ¿Sabe lo que Dios dice en su palabra? Lo que vas a hacer, hazlo. Porque a la tumba donde todos vamos, ahí no vamos a poder trabajar. Ahora hay que levantarse, confiar en Dios y avanzar fuertemente. No te des por vencido. Dios te da fuerzas nuevas hoy. Yo le pido al Señor nuevas fuerzas, nuevas fuerzas. La gente me dice, pastor, ¿y cuándo se va a jubilar usted? Esa palabra para mí no existe. Puede ser que me jubile el sistema desde el punto de vista de que haya una cuota económica después de todo lo que he trabajado, pero jubilarme, pregúntele al hermano Moisés en el libro de Éxodo. A los 80 años lo llamó Dios. No se sienta viejo. Usted va a derramar hasta la última gota de sudor por el reino de Dios, porque le espera una herencia de bendición eterna. Yo quiero dar lo mejor aquí. Yo conocí a un hombre de fe que impulsó mi vida. Su nombre era Gille Ávila. Dios lo usó poderosamente en milagros, señales y prodigios, y murió a los 89 años de edad. Y yo le decía, hermano Gille, él era de Puerto Rico, y cuando yo iba allá, hermano Gille, ¿y qué dice usted de eso de la jubilación? ¿Jubilarme yo? Eso quisiera el diablo, dice él. Voy a trabajar aquí hasta el último día de mi vida. Y le decían, pero cójase muchas vacaciones. Si la gente cuando va a vacaciones, decía allí, viene más cansado que cuando se fue. Y es verdad. ¿Por qué? Porque ¿quién dice que las vacaciones, de la forma en como la gente las tiene, le van a traer grandes beneficios? A veces lo que traen hasta deudas por andar de vacaciones. Y no estoy en contra de las vacaciones, estoy en contra de la gente que piensa que ya sus mejores días pasaron. Ahora comienzan tus mejores días. Ahora es que viene tu oportunidad. Gloria a Dios por eso. Puedo tomar días de recreación, puedo tomar días de descanso. De hecho, hay algo que yo le llamo la oración contemplativa. ¿Qué significa eso? Que nos vamos allá
en un lugar donde nadie nos molesta y comenzamos a contemplar tantas cosas buenas que Dios hace, eso eleva nuestro nivel de fe. Pero cuando la gente vive preocupada, se eleva el cortisol. ¿Sabe otra cosa que daña la vida de las personas y hay que eliminarla para siempre? La queja. La queja trae ruinas. Cuando el pueblo hebreo salió de Egipto, ellos tenían mente de esclavos. Ellos sentían que el corazón les latía, pero con miedo, porque habían aprendido más de 400 años a servirle a Faraón como esclavos. Ahora Dios los liberaba físicamente, pero tenían que liberarse mentalmente de la esclavitud. Algunas personas arrastran por causa de experiencias pasadas desde la niñez, la adolescencia o la experiencia de la vida, traumas de los cuales tenemos que cortarlos y eliminarlos en el nombre de Jesús, porque la fe va a establecer un nuevo orden de vida y una manera maravillosa de mirar mejor cada día y sacarle provecho y disfrutarlo al máximo en el nombre de Jesús. ¿Cómo es posible que hay hombres que tienen a su esposa al lado y la quedan viendo todos flojos, sin sabor y con temor? Amor, mira, acaban de anunciar tal cosa. Vaya, dele un beso, abrácela, apasionese por ella. Eso es lo que quiere esa mujer. Por eso es que vive enferma. Veo a un marido todo cascajoso. El otro día me desgarré el pie y me decía la gente: ¿cómo se siente, pastor? Me siento bien en el nombre de Jesús. ¿Por qué habla el lenguaje de la fe? Porque el diablo quiere que la gente se sienta con autoconmiseración. Pobrecito de vos, Roberto, mira tu piernita, te estás muriendo. Eso es lo que la gente ha provocado con el temor.